Chicas, prepárense porque lo que les voy a contar es digno de una película romántica ambientada en los Alpes suizos. Ya sabíamos que Jikook, sí, nuestro Jimin y Jungkook, habían estado en Suiza y Vietnam grabando Are You Sure? Pero lo que no sabíamos es que durante ese viaje compartieron momentos que, aunque no aparecieron oficialmente en ningún contenido, quedaron grabados para siempre en la memoria de algunas fans afortunadas que coincidieron con ellos. Y sus testimonios están empezando a salir a la luz. Lo que contaron es tan emocionante que parece sacado de un fanfic, pero fue real. Una de esas fans contó que tuvo la suerte de estar en el mismo crucero que ellos, recorriendo el trayecto entre Spies e Interlaken, dos pueblos suizos hermosos rodeados de montañas, lagos de color turquesa y paisajes de postal. Sí, así como lo leen, estaban en el mismo barco y Jimin y Jungkook subieron juntos, como si fueran dos turistas más, disfrutando de una escapada tranquila y privada. Lo que más llamó la atención es que, según esta fan, se notaba que estaban pasando momentos muy íntimos, tranquilos, como dos personas que se conocen profundamente y disfrutan de la compañía del otro sin necesidad de hablar mucho. Momentos que tal vez nunca veamos oficialmente, pero que quienes estuvieron ahí no van a olvidar jamás. Y por si eso fuera poco, otra fan relató con lujo de detalle su propia experiencia. Dijo que los vio a solo 2 metros de distancia y que casi se desmaya del impacto. Lo primero que notó fue que Jimin es increíblemente hermoso en persona, que su rostro parece de porcelana, como una muñeca de esas perfectas, y que Jungkook simplemente brillaba, literalmente, que tenía una presencia que no se puede describir con palabras. Contó que se acercó a hablar con las personas que los acompañaban pensando que eran sus guardaespaldas, pero terminó enterándose de que eran sus dos representantes. Ella, con mucha calma y amabilidad, les preguntó si eran Jimin y Jungkook, a lo que ellos al principio no respondieron nada, pero uno de ellos terminó diciendo en voz bajita, «Es un secreto». Y ahí, en ese momento, supo que sí eran ellos. No necesitaba más confirmación. Lo más impactante fue que la fan dijo que había tomado una foto de los dos muy juntos. Una imagen que, según ella, capturaba de forma clarísima la cercanía entre ellos. Pero lamentablemente, poco después le pidieron que la borrara. Fue una situación delicada, que manejó con mucho respeto, pero el recuerdo quedó grabado en su mente para siempre. Dijo que aunque ya no tiene esa imagen físicamente, la escena la lleva tatuada en la memoria. Porque fue un momento muy íntimo y casi surrealista, como si el universo le hubiera regalado esa escena que millones de fans sueñan con presenciar. Y lo interesante es que aunque ya regresaron de su viaje y ya sabemos que grabaron Are You Sure juntos, los testimonios no dejan de aparecer. Las personas que coincidieron con ellos siguen compartiendo pequeños detalles que nos permiten imaginar todo lo que vivieron lejos de las cámaras oficiales. Y uno de esos detalles que tiene a todas revolucionadas es un video que, según dicen, fue grabado también en ese crucero. En él, se puede ver a Jungkook grabando a Jimin. Sí, aunque ya había alguien del staff filmándolo, Jungkook decidió sacar su propia cámara y grabarlo él mismo. ¿Por qué? Tal vez porque quería guardar ese momento solo para él, porque para él ese instante tenía un valor especial. Y no nos sorprende en lo absoluto. Las fans de verdad sabemos que siempre que Jungkook tiene una cámara en las manos, su primer enfoque es Jimin. Siempre. No es casualidad. Y para completar la escena, alguien más que estuvo ahí confirmó que al principio Jimin estaba sentado solo. Luego Jungkook apareció con comida para él, se la llevó, se sentó a su lado y comieron juntos. Una escena tranquila, sin pretensiones, sin cámaras invadiendo. Solo ellos dos compartiendo un almuerzo en medio de los paisajes más hermosos de Suiza. Sin necesidad de decir nada más.
Esos momentos que no necesitan explicaciones, porque se sienten. Y aunque no hay muchas imágenes porque varias fueron borradas por respeto o discreción, lo que cuentan quienes estuvieron ahí dice más que 1000 fotos. El simple hecho de que los vieron juntos, viajando, compartiendo, mirándose, cuidándose, confirma una vez más esa conexión que no necesita confirmación, porque está ahí, porque se nota. Así que no es casualidad, no es coincidencia. Jikook sigue siendo Jikook. Siguen compartiendo momentos, siguen viajando juntos, siguen eligiéndose incluso cuando las cámaras no están. Y eso lo dice todo, porque no es lo que muestran, es lo que se siente. Y las personas que los vieron lo sintieron. Y ahora, nosotros también lo sentimos a través de sus palabras. Por eso, aunque no tengamos fotos, aunque no haya videos oficiales, cada testimonio es una prueba viva de que lo que existe entre ellos sigue más presente que nunca. Y díganme, ¿quién puede superar algo así? Porque nosotras, definitivamente, no podemos.